Muy bien, buenas noches. Este es el video número 135 y ya nos queda la última parte del tema de la fe. Ya nos quedan ahí algunas escrituras que revisar. Ya ustedes aquí lo hemos estado analizando a fondo, ya lo que significa esto. Y entonces estamos aquí dándole término a este tema. Recuerden que cualquier consulta, cualquier detalle, comentario o pregunta o lo que sea, lo pueden hacer aquí al número de WhatsApp, ¿ya? O aquí a mi correo electrónico, ¿ya? Aquí estamos cerca para cualquier consulta y cualquier pregunta, ¿ya? O algún comentario sobre todo esto será bien recibido. Aquí entonces vamos a comenzar viendo este tema. Ya habíamos dicho que una de las cosas más difíciles que les toca enfrentar a las religiones es convertir el camino subjetivo, ¿ya? La ley subjetiva de Dios es convertirla en algo práctico, ¿ya? Eso es algo que está cerrado para los cristianos, aunque parezca como contradictorio, pero es la realidad. ¿Ya? Yo no he visto todavía ninguna iglesia que esté predicando la verdad de Dios, que esté predicando la ley completamente y que le enseñe a la gente entonces cómo alcanzar la salvación. Ellos hablan ahí de que ya la persona cuando acepta a Jesucristo, entonces ya es salva. Y eso está muy lejos, muy lejos. Ya han visto ustedes, ¿sabe? Hay 135 videos aquí grabados de 1 hora aproximado cada uno, y el camino de Dios se presenta bastante complejo, ¿ya? Bastante complejo en su desarrollo, en todo lo que es la parte interna del ser humano, lo que es el fuero interno, lo que es el espíritu de la ley, lo que son las leyes de la familia, lo que es la ley de la distorsión, ¿ya? Allá, lo que es la distorsión, lo que es aquí las leyes que nos gobiernan a diario, desde que aquí nos dormimos hasta cuando despertamos, y todo el día. Aquí un instinto que trabaja las 24 horas. Así que aquí vamos a ver las últimas escrituras y luego vamos entonces a empezar un estudio, vamos a adentrarnos en un estudio nuevo. Y ahí quiero yo entonces, a ver si me esperan un momentito, aquí aquí no molestar. Ahí. Entonces vamos a empezar entonces, como dije, un estudio nuevo, un estudio con todas las otras escrituras que no hemos estudiado aquí, porque hay todavía un montón de escrituras que tratar. Ya los videos aquí, hasta este video, hasta el 135, es el aspecto básico de las escrituras, ¿ya? De la ley, ¿ya? A esto hay que agregarle un montón de información, y que no solo está en el Nuevo Testamento, sino también la que está en el Antiguo Testamento. Hay que revisar lo que son las leyes de la santidad, las que están ahí en Proverbios, las que están en Salmos, las que están en Isaías, en Deuteronomio, las que están aquí en toda la Biblia, ¿ya? Pero la vamos a revisar en forma sistemática aquí lo que es el Nuevo Testamento. Luego vamos, entonces, después que terminemos esta sección aquí de la ampliación de la fe,
Entonces vamos a adentrarnos en el tema para que empecemos un estudio nuevo, ¿ya? Y empecemos a comprender todas las leyes que están en el Nuevo Testamento. Vamos a comenzar por ahí, ¿ya? A recorrer palabra por palabra, dicha por nuestro Señor Jesucristo, por sus apóstoles, ¿ya? Y que amplían todos los conceptos. Aquí amplían todos los conceptos que hemos estudiado. Desde el número 1, aquí desde el video número 1, hasta el video 135, aún falta mucha más información. Pero lo que ahí ustedes tienen es el aspecto básico. Así se comienza. Eso es lo que hay que entender. Y sobre esa estructura hay que edificar. Así que adentrémonos en las Escrituras y terminemos estas que nos quedan aquí pendientes, ¿ya? Para poder entender entonces lo que es este concepto. Pero también quería decir algo. Ustedes han visto que en todos los videos he tenido presente este gráfico, ¿ya? Y alguno podrá decir, bueno, sabe, esta persona se vale de un gráfico para poder explicarlo todo, ¿verdad? Aquí, pero sabe, es la realidad del ser humano, es el fuero interno. Y lo que es más, toda la predicación está dirigida al fuero interno. ¿Ya? No hay una acepción diferente que Dios diga, bueno, esto es una cosa solamente, ¿verdad? No, aquí es donde Dios centra su atención. Aquí es donde está todo, ¿ya? Aquí es donde está toda la causa por la cual Dios creó todo el universo y por lo cual hizo toda la creación que vemos, ¿ya? Y todas estas maravillas que vemos en la creación, aquí fue por causa de este fuero interno, ¿ya? Aquí es donde comienza esta maravilla que Dios ha creado y que está creando, ¿ya? En todos aquellos que siguen su camino. Vamos a las Escrituras. Aquí nos quedó 2 de Timoteo 1:5. Aquí 2 de Timoteo 1:5 dice, acuérdense que estamos siempre con la fe. Aquí dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, como dice, en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí hay algo que interesante. Cuando dice la fe no fingida, entonces quiere decir que hay una fe que sí se puede fingir. Que las personas fingen tener fe, ¿ya? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se finge? ¿Ya? Cuando las personas disimuladamente muestran una conducta de fe, ¿ya? Así, como hemos dicho muchas veces aquí, la persona cuando recién entra a una iglesia va en forma muy prudente y primero observa todo y ve cómo actúan y ve cómo lo que hablan, lo que dicen y las cosas que hacen, y entonces la persona se mimetiza con todo eso, ¿ya? Y al cabo de algunas semanas ya está mimetizada y se ve igual que todos los demás, ¿ya? Y todos se saludan en forma muy cariñosa, se saludan aquí en forma muy cordial, quieren conocerse, se invitan a sus casas, ¿ya? Y todo eso, ¿ya? Participan en las actividades propias de la iglesia, y
aquí ve esas personas fingen. Aquí no digo que todas sean así. No, yo no creo que nadie esté fingiendo conscientemente. No, nadie finge conscientemente. Pero sí es un mecanismo del instinto. ¿Se acuerdan la ley de la configuración? ¿Ya? ¿Se acuerdan la ley ahí donde la persona configura, donde el convencionalismo, la ley del convencionalismo también muestra, ¿ya? Ahí donde el instinto logra configurar las conductas y luego se mimetiza, ¿ya? Por eso aquí habla de esta fe no fingida. ¿Qué quiere decir? Esta es la fe no fingida. Una fe basada en el uso de la razón. ¿Ya? Una fe basada en el uso de la razón. Una persona que está trabajando con los cambios, que está trabajando con la ley, ¿ya? Que no tiene que mimetizarse, ¿cierto? Con los religiosos que muestran como una apariencia de santo, como una apariencia seria, responsable, igual como lo hacían los fariseos. Ahí los fariseos tenían una conducta ahí como de personas muy justas y personas que parecían santos, y que andaban ahí con su Biblia debajo del brazo. Por eso aquí uno tiene que, la forma de evitar fingir, porque acuérdense, el fingimiento no es algo que la persona lo haga conscientemente, es una ley, ¿ya? El fingimiento es una ley que accionada por los instintos. Es un mecanismo que el instinto usa, ¿ya? Para poder ser, para que la persona pueda ser aceptada por el grupo, pueda la persona sentirse involucrada, pueda sentirse aceptada por todos los demás, ¿ya? Y pueda participar de todas las de toda la convivencia social, ¿ya? Y aquí el apóstol Pablo le advierte aquí a Timoteo y le dice, mira, cuídate, aquí esta fe no fingida que hay en ti, muéstrala como un ejemplo aquí. Acuérdate que estuvo ahí en tu abuela, ¿ya? Y luego en tu madre. Aquí has tenido buenos ejemplos de personas sinceras, pero también hay que, en este aspecto están los valores, ¿ya? En el aspecto están los valores. Así que ese es lo que uno tiene que evitar. Acuérdense que también está, para evitar el fingimiento, es el cuestionamiento que uno debe hacerse por los motivos por los cuales uno va a la iglesia. ¿Cuáles son los motivos? ¿Ya? Aquí es en busca de la verdad de Dios, o voy, ¿ya?, a buscar pareja, a hacer negocio, o es una salida de mi casa para hacer amistades, para aquí divertirme, para poder entonces participar en todas las labores sociales que ellos tienen, aquí mantenerme en contacto con gente. Hay que cuestionarse a sí mismo, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que me mueve, ¿ya?, a buscar, supuestamente, a buscar a Dios? ¿Ya? Aquí uno tiene que pillarse a sí mismo, ¿ya? Aquí, y no caer en la mentira. Perdón. Disculpen. Aquí en el libro de Tito, capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo,
siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Ve? Aquí hay varias leyes que hay que entenderla, porque como le digo, aquí todos estos versículos que hablan sobre la fe, cuesta entender la forma que tiene, cuesta entender el aspecto práctico, ¿verdad? Aquí, como ya lo hemos venido viendo a través de las Escrituras, dice, leamos entonces con calma y veamos palabra por palabra. Aquí dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, dice, conforme a la fe de los escogidos de Dios, conforme a la fe. O sea, aquí yo sirvo a los intereses de la fe. Fui formado para ser aquí un apóstol, como dice, un siervo de Dios, conforme a esto, conforme al espíritu de la ley, conforme a todo lo que ya sabemos, dice, a la fe de los escogidos de Dios. Ve que uno puede llegar a convertirse en un escogido de Dios. Aquí si uno persevera hasta el final en la santidad, entonces logrará finalmente ser un escogido de Dios. Y dice, y el conocimiento de la verdad. La razón debe conocer la verdad. La razón debe de estar instruida. La razón debe de estar adiestrada, familiarizada con las Escrituras y con los principios. Y debe tener bien fundamentado las cosas. Aquí no puede especular ni lucubrar. Aquí debe tener firmes convicciones. Dice, conforme a la verdad que es según la piedad. Según la piedad, que es el camino. Es este camino de misericordia, este camino de amor, este camino basado en una conducta, en una conducta de compasión, de una conducta de amor hacia nuestro prójimo y hacia todo lo que nos rodea y hacia la obra también, porque cada uno está haciendo una obra en su fuero interno. Aquí en Hebreos 11:1, aquí para muchos cuando buscan una definición de la fe, entonces se van a este versículo. Y este versículo no dice nada. Aquí tiene un aspecto que es literal. Veamos, analicémoslo y veamos que este Hebreo 11:1 no nos guía hacia su ley. Esa no es la definición de la fe. Ya hemos visto también el capítulo de la fe no es Hebreo 11, sino que el capítulo de la fe es ahí en Gálatas. Ahí enseña lo que es la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Es la fe, ¿cierto? Aquí es la certeza, ¿ve? Porque uno tiene que hacer esta tarea primero para tener la certeza de lo que se espera. Aquí con esperanza, dice, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿ve? De lo que es subjetivo, la convicción, ¿verdad? Aquí que es trabajada en el foro interno. Pero esa es una definición, como le dijera, que cuesta entenderla. Por eso la fe ahí, cuando la describe el apóstol Pablo ahí en Gálatas 3, queda totalmente clara.
en forma práctica, sencilla de explicar. ¿Ya? Se lo explica a los Gálatas. Pero aquí como que lo deja ahí a la persona, le puede dar, aquí se puede lucubrar con esta definición. Se puede especular, se puede... Aquí me acuerdo que cuando estaba ahí, en ese grupo, solamente la leían, esas cosas, dando por sentado de que todo el mundo la entendía. Así que la fe, ¿qué es la fe? Alguien preguntaba, ¿qué es la fe? La fe es lo que sale en Hebreos 11.1. Pero es una definición que no tiene claridad de lo que verdaderamente es la fe. Por eso no la tomo en cuenta cuando estudio la Biblia, porque no dice mucho, dice muy poco y lo dice de una manera muy escondida. El apóstol Pablo resume algo que solamente él entiende. Pero uno sí puede entender, una vez que sabe toda la escritura de la fe de otros libros de la Biblia, entonces se da cuenta lo que aquí dice, que está muy resumido, muy compacto, está muy apretado ahí, está muy resumido, eso es, está muy... Y por eso cuesta entenderlo. Aquí en Hebreos 11, versículo 3, y dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí es interesante porque aquí empieza a revelar una verdad. ¿Ve? Dice, primero que todo, dice, por la fe entendemos. ¿Ve? Por la fe. ¿Ya? A través de la fe se puede entender. ¿Ya? Y ya vimos que a través de la fe, ¿cierto? Llegamos hasta el origen. ¿Ya? Llegamos allá mismo, cuando Dios estaba solo con su Hijo Jesucristo. ¿Ve? Pero esto, ¿qué es lo que nos guía hacia esa verdad? Lo que es la fe. Por eso dice aquí, entendemos, por la fe, entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Y dice, de modo que lo que se ve, ¿ve? De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, ¿ve? De lo que no se veía, ¿ve? Que era Dios aquí, y fue hecho de lo que no se veía, porque todo el camino de Dios es subjetivo, ¿verdad? Aquí es algo que tiene que ser trabajado en su fuero interno, ¿verdad? Nadie puede tocar nada, ¿verdad? Aquí todo es subjetivo y tiene que volverlo práctico en su vida. Aquí en Santiago 2, aquí hay algo interesante, del 14 al 26, vamos allá, Santiago 2, aquí, Santiago capítulo 2, del 14 al 26. Dice lo siguiente, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podría la fe salvarle? Porque si la fe, ¿cierto? A ver, veamos primero, dice, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿no? Porque nadie puede decir, bueno, ¿sabe? Porque el camino de la fe, ¿cierto? Aquí, por eso en el mundo, ¿cierto? En la religión, hay mucha gente que dice que tiene fe, pero no tiene obra. Dicen que tiene fe, ¿ya? Pero es una fe fingida, porque en el fondo no puede convertirse eso en una conducta. Entonces, aquí dice, y no tiene obras.
¿Podrá la fe salvarles? ¿Podrá alguien decir, bueno, yo creo en Dios? ¿Ya? Y podrá esa expresión, ¿ya? Esa expresión podrá salvar, ¿cierto? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, ¿ve? Y dice aquí, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das, ¿ve? No le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Ve? ¿De qué aprovecha? ¿Ve? Porque la fe tiene que estar configurada, ¿cierto? Aquí, con la ley. La fe tiene que estar configurada para poder producir una conducta piadosa, una conducta que puede discernir las necesidades de las personas y puede obrar en consecuencia. ¿Ve? Puede obrar en consecuencia en base al espíritu de la ley. ¿Ya? Dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Verdad? Así también, ¿ve? La fe no puede ser solamente teoría. ¿Verdad? Teoría y subjetividad. ¿Ya? A veces el camino de Dios es subjetivo. ¿Ve? Pero aquí dice, si la fe no tiene obra, entonces está muerta. ¿Ve? Porque tiene que volverse práctica. ¿Ve? Tiene que producir un cambio dentro de la persona, un cambio en la conducta. Tiene que verse reflejado en la conducta, ¿cierto? Lo que la persona, lo que es su creencia. ¿Ve? Por eso tiene que hacer cambios radicales aquí en su corazón, de manera que los instintos tomen la información nueva, verdadera, y la conviertan en conducta. Y ahí entonces evitaremos lo que aquí dice, que la fe sin obra, ¿cierto?, está muerta. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, ¿verdad? Porque hay mucha gente que hace muchas obras, ¿ya? Y hay gente que dice tener fe y hacen obras, sí, pero hacen lo que se les dice que tienen que hacer. No, es sin entendimiento, es la fe ciega que vemos, ¿verdad? En muchas partes vemos esta fe ciega, ¿cierto? Aquí muchos grupos que hacen buenas obras, que en ese aspecto es loable lo que hacen, es digno de alabanza las buenas obras que hacen, porque a veces grupos que trabajan todo el año ya para después ir a esos campamentos a ver a las gentes más pobres, a ver las necesidades de los demás. Sí, pero la fe, se necesita que esas obras vayan acompañadas de fe, que hayan escuchado primero la voz de su Creador, que hayan entrado a su presencia y que hayan entonces convertido todo su camino, ¿ya? Todo su camino en algo práctico en sus vidas y que vivan el camino de Dios. Por eso aquí dice, muéstrame tu fe, dice, dice, tú tienes fe y yo tengo obras. Y dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Ve? Aquí, porque si la persona, ¿cierto? La persona no conoce la ley de Dios, pero dice tener fe, entonces tiene una fe ciega. Y una fe ciega es porque están los instintos todavía gobernando. ¿Ve? Entonces va a obrar, sus obras van a obrar en base a la conveniencia. ¿Ve? Porque la mayoría de las iglesias hablan de la salvación, hablan de ser salvos, ¿ya? Del pecado y todo eso, y la gente huye del mal, del mundo, pero no han escuchado a su Creador, así que siguen siendo obras
carnales. Sigue siendo una fe natural. ¿Ya? No natural, sino que una fe fingida. Una fe fingida si es guiada todavía por los instintos. Una fe carnal. Tiene que ser racional. La razón tiene que entender lo que está haciendo. Por eso dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Aquí, a través de la fe, obraré. ¿Ya? A través de la fe voy a generar conductas, a través de la verdad de Dios. Dice, ¿tú crees que Dios es uno? ¿Ves? La fe ciega. Aquí tú crees que Dios... Entonces dice, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Sí, pero el hecho de que los demonios crean y tiemblen, eso no los cambia. No produce ningún cambio en ellos. Los demonios siguen siendo igual que en el ser humano. El ser humano aquí dice creer en Dios, pero eso no le vale de nada. Si no produce cambio, si no transforma el camino de Dios en conducta. Aquí dice, versículo 20, dice, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Por eso tiene que la persona entender para volver práctico el camino. No puede ser un oidor, como dice en otras escrituras, un oidor olvidadizo. No, tiene que entregarse, concentrarse, ¿ya? Trabajar para su vida, ¿ya? Trabajar para su salvación. La persona no puede ser ligero con el estudio de las Escrituras. Tiene que tomarlo muy en serio y de esa manera tiene que configurarse dentro de su corazón como algo importante, como algo que es para su santidad, que es para su vida. Esto no es vida para Dios. Dios no necesita vida. Él la tiene, Él es el dueño, Él es el creador de la vida. Pero somos nosotros los que la necesitamos, por eso nosotros somos obra de Dios. Todos nosotros, todo el mundo es obra de Dios. Y todos podemos tener esta fe, ¿ya?, con obras. Dice el versículo 21, dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Él primero creyó a Dios y luego volvió en conducta. Lo que Dios lo estuvo probando. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Por qué la fe se perfecciona por las obras? Como hemos dicho, porque confirma. ¿Ya? Lo confirma con su conducta. ¿Ya? Confirma la ley con su conducta. Confirma la fe. ¿Ya? Entonces, esa confirmación, ¿ves?, es la que uno tiene que estar haciendo constantemente. Por eso dice, la fe se perfeccionó por las obras. El aspecto práctico. Como hemos dicho también ahí en algunos videos, hemos dicho que cuando estamos frente a los escenarios de prueba, aquí, ¿qué conducta debemos tener frente a los escenarios? Ahí es donde uno tiene que confirmar con los valores la conducta que uno debe tener frente a los escenarios de prueba. Vuelva atrás en los videos para que se refresque un poco este conocimiento que le estoy hablando. Aquí dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya uno entra en un plano, ¿cierto?, en que uno está asociado a Dios y trabaja con Él. Acuérdense que en los escenarios de prueba es Dios quien está trabajando con nosotros. ¿Ya? Aquí es Dios quien lo prueba. Por eso cuando uno ve a una persona ahí, tiene que ver a Dios detrás de eso.
Y uno tiene que aplicar los valores en eso. Pero ya aquí vamos bastante avanzado en todo. Yo sé que ustedes aquí tienen tiempo para revisar los videos. Esto de los videos es muy útil porque una vez que queda grabada, queda grabado aquí el estudio, ustedes pueden repasarlo después una y otra vez. ¿Bien? Aquí dice, versículo 24, dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Porque ambas cosas se necesitan. Dice: asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Este tipo de fe, acuérdense, era fe ciega, pero aunque era una fe ciega, sí, pero estaba con obras. Estaba con obras. Y acuérdense que la fe ciega es algo que debe ser solamente al principio, cuando uno comienza. No debe permanecer eso ahí como para siempre. La persona tiene que salir de su estado después de la ceguera. Después ya la fe ciega después pasa a ser una fe entendida. Dice, y aquí, versículo 26, es donde finalmente le da la definición exacta de lo que es la fe. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y aquí dice una verdad tremenda, que echa por tierra muchos argumentos, que echa por tierra muchos argumentos de muchos grupos que existen, de muchas creencias. Dice: porque como el cuerpo está muerto sin espíritu, el cuerpo está muerto sin espíritu. Quiere decir, se separa el espíritu del cuerpo. Pero el cuerpo está muerto sin espíritu, pero el espíritu también está muerto. Aquí se separa. Y acuérdense que lo que dice la Escritura, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y es Dios quien lo guarda, es Dios quien lo archiva ahí. Lo tiene archivado ahí. Cuando haga la resurrección, entonces tomará de esos espíritus y los pondrá nuevamente, tal como sale ahí en Jeremías 34, donde habla sobre el valle de los huesos secos. Dice: así también la fe sin obras está muerta. Son dos cosas que para tener vida, ¿cierto?, o sea, tiene que unirse, así como el cuerpo se une con el espíritu, y entonces el cuerpo tiene vida. Ambas cosas viven. El espíritu y el cuerpo, estando juntos, están vivos, pero estando separados, ambos están muertos. Así también la fe sin obra está muerta. Aquí yo puedo tener toda esta fe, pero si no la vuelvo algo práctico en mi vida, entonces esto estará muerto. Aquí, como hemos dicho también, el espíritu de la ley, ¿cierto?, está muerto, ¿cierto?, porque la razón es la que tiene que darle vida, la razón es la que tiene que trabajarlo y tiene que ponerlo en su corazón, para poder producir los frutos. Pero el espíritu por sí solo, el espíritu solo, está muerto, porque solamente si se une a la razón, entonces puede cobrar vida. Solamente entonces puede. Entonces aquí, bueno, ya llegamos entonces aquí al final. Esa fue la última escritura. Ahí, ya esta fue la última escritura, y llegamos al final, entonces, de este gran plan maestro de Dios. Aquí ya hemos revisado todo,
Hay 135 videos disponibles para que usted entonces pueda conocer la verdad sobre las Escrituras. Aquí quería mencionar algo. La gente piensa ya que llegar a entender las Escrituras es algo muy difícil. ¿Ya? Aquí la Biblia siempre la ven, nunca piensan que la Biblia tiene alguna relación con ellos. ¿Ya? Ven la Biblia pero no la entienden. ¿Ya? Y lo ven como algo muy difícil. Tiene que venir alguien a enseñarle las Escrituras. Tiene que venir alguien. Por eso Dios creó la iglesia, creó los ministros para que enseñaran la palabra a las personas, pero todo esto se ha ido distorsionando con los años. Desde la época de Jesucristo se vino distorsionando. Jesucristo había dicho que la iglesia no iba a perecer, iba a permanecer ahí, ¿ya? Pero no sabemos en estos últimos tiempos, porque nuestro Señor Jesús, hay una profecía ahí donde Él habla ya sobre los últimos tiempos, habla de los rumores de guerra, habla de nación contra nación, aquí hambres, pestes y un montón de cosas que iban a suceder. Pero cuando Él da una última señal, la última señal que da es que el Evangelio, el verdadero Evangelio de nuestro Señor Jesús, iba a ser predicado en todo el mundo. ¿Ya? Y si fuera el verdadero, entonces tendría que estar basado aquí en esta verdad, porque esta es la verdad del Evangelio. Y ya vimos que el gran misterio, este gran misterio que estaba oculto desde muchos milenios, ¿ya? Y de millones de años, ya desde la eternidad, el gran misterio era el fuero interno. Porque entonces el ser humano tenía que trabajar su fuero interno, y con eso iba a alcanzar la salvación, iba a cumplir el plan de Dios, se iba a transformar, ¿ya? En personas creadas a la imagen y semejanza de su Creador, hechos a imagen de su Creador. Así que aquí luego Jesucristo trajo el espíritu de la ley, porque esta es nuestra verdadera identidad. Nacemos con una identidad que está distorsionada, ¿cierto? A la medida que se va agregando información, se va agregando distorsión. ¿Ya? Y por eso, por eso Jesucristo trajo la verdadera identidad, que unida al Espíritu, ¿cierto?, son dos cosas. Dios podía haberlo hecho antes, ¿ya? Podía haber hecho antes, haber tomado el Espíritu de la ley y haberlo puesto en el corazón del hombre, ¿cierto? Y el hombre hubiera obrado en base a esa información de santidad. Pero eso no se podía, porque eso era igual como crear ángeles, que finalmente harán todo lo que se les dice que tienen que hacer, ¿cierto? Y Dios, ¿qué dice al respecto? Son siervos inútiles, porque hicieron lo que se les dijo que tenían que hacer. No, aquí Dios necesitaba personas que fueran autónomas, ¿ya? Personas que fueran autónomas, personas que aprendieran a tomar decisiones, personas que aprendieran a desechar el mal, ¿cierto? Y a poner el bien en su corazón. Porque esa es la verdad. La verdad es que el espíritu de la ley tiene que estar puesto en el corazón del hombre. Entonces, esta era aquí este gran misterio. Por lo tanto, no he visto que haya alguna iglesia. Si usted sabe, por favor, infórmeme, porque necesito también ir allá entonces. Necesito saber que existe la verdadera iglesia. Por eso aquí no he visto esto.
Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Dios me lo reveló a mí. Dios me enseñó su palabra. Me empezó a dar entendimiento. Aquí no había una voz hablándome, no, nada de eso. Aquí todo fue en base al entendimiento. Dios me fue mostrando, tanto en la práctica, ¿ya?, como en lo subjetivo, me fue mostrando su verdad. Y esa verdad es la que les he entregado a todos ustedes. Y Dios mediante vamos a comenzar este estudio. Aquí, como decimos, vamos a comenzar en el libro de Mateo, pero vamos a ir revisando solamente las escrituras que tengan leyes, ¿ya?, que tengan leyes y que estén relacionados con nuestra salvación, ¿ya? No vamos a leer los relatos históricos, ¿ya? No vamos a leer aquí, no sé, Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, o su genealogía, o leer la parte histórica de todo esto, ¿verdad?, de los lugares. No, eso no. Solamente aquí lo que nos interesa es la ley, la ampliación de toda la ley de Dios que está en todo el Nuevo Testamento. Y de ahí queremos tomarla y hacerla nuestra, ¿ya? Esa es nuestra verdadera identidad. Por lo tanto, aquí ya en el próximo video, ya ahí vamos a seguir la numeración, ya 136, pero vamos a cambiarle ahí el nombre. Ahí, pero lo que quería mencionarle es que ya la verdad, ya la verdad del Evangelio, ¿ya?, que es la última señal que Dios da antes del fin, ¿ya?, es la última señal, ya está ahí en las redes, ya está puesta ahí en YouTube, ¿ya?, y también en Google+. Aquí usted también ahí en el navegador de Google, usted pone ahí Fernando Pesopane y le salen todos los videos también. Ahí también en Google+, si usted está ahí en esa red, también puede ver todos los videos. Así que aquí ya con esto entonces ya damos término a esto, y entonces vamos a comenzar. Ya en el próximo video entonces vamos a comenzar este nuevo estudio. Vamos a profundizar en escritura por escritura, ¿ya? La verdad de Dios está al alcance de todos, ¿ya? Que Dios les ayude aquí a estudiar video por video, ¿ya? Aquí le ayude a estudiar las lecciones de la Biblia, la verdad de Dios, que lo pueden llevar a la salvación, ¿ya? Dios mediante, nos veremos en el próximo video.